quizá algunas veces lo llegamos a perder de perspectiva, pero la reunión de domingo empieza a las 10 de la mañana. Y hoy en la mañana tuvimos un tiempo de enseñanza bien claro, bien práctico para nuestra vida. Y de verdad, los que no pudieron acompañarnos, quiero decirles que es parte del mensaje que Dios tiene para nosotros. Entonces, esto no es como las comidas corridas, de que es consomé o arroz o, aquí es la enseñanza y el tiempo de alabanza y la oración y la predicación y todo el paquete en conjunto constituye este tiempo que pasamos en la presencia de Dios. En nuestro viaje que estamos haciendo, acompañando a Moisés y el pueblo de Israel de Egipto a Canaán, un día Moisés ascendió al monte Sinaí para recibir los mandamientos de Dios, porque Dios quería establecer límites, prohibiciones y restricciones. Pero tú y yo cambiamos la manera de pensar con respecto, pero si tú y yo no cambiamos, pero si tú y yo cambiamos la manera de pensar con respecto a la ley de Dios, Él nos va a dar una nueva revelación de su gracia. Si cambiamos nuestra manera de ver la ley de Dios. Mi score de bateo en la escuela no fue muy bueno, pero por ejemplo, cuando llegué a quinto año de primaria, mi lugar de recreo era la oficina de la dirección. Y en una esquina, pues, ya hay una placa ahí con mi nombre. Y yo me la pasaba ahí, si eran 30 minutos de recreo, eran 20 minutos, y alguna de las secretarias se apiadaba y decía, ve y cómprate algo de lunch y puedes comer. ¿Por qué la ley, por qué las instrucciones se nos atoran? Y nosotros tenemos que cambiar la manera como vemos los mandamientos y las ordenanzas y la ley de Dios. Todas las demandas que Dios le dio a Moisés fueron hechas con el propósito de que el pueblo de Israel las cumpliera, sino para qué se las daba. Sin embargo, algunos mandamientos ofrecen bendiciones si la persona cumple, lo cual significa que hay bendiciones que son condicionadas a la obediencia perfecta. Nuestro Dios es un Dios de perfección. Y cuando estableció la ley dijo, es necesario que la cumplan toda la ley, todo el tiempo. Y si lo haces, entonces vas a tener bendiciones adicionales. Vamos a leer la instrucción de parte de Dios a Moisés. Si obedeces al Señor tu Dios en todo y cumples cuidadosamente sus mandatos que te entrego hoy, el Señor tu Dios te pondrá por encima de todas las demás naciones del mundo, y si obedeces al Señor tu Dios recibirás las siguientes bendiciones. Y de ahí, Deuteronomio 28, se arranca con una cadena de bendiciones para los que cumplen cuidadosamente sus mandatos. ¿Sabes? Es importante el cumplimiento de la ley. Es importantísimo que sea completamente en línea con cada uno de los estatutos, cada una de las cosas que Dios puso ahí, porque traen bendición a nuestra vida. Obedecer en todo significa que no se puede cometer un solo error. Por eso el Señor en Deuteronomio 28 dice que si obedecemos todo el tiempo, toda la ley, entre otras de las bendiciones, serás bendito en tu ciudad y bendito en el campo. Tendrás muchos hijos y cosechas abundantes y rebaños numerosos y ovejas y vacas.
Tendrás bendición de fruta y de pan, bendiciones cuando entres y cuando salgas. El Señor derrotará a tus enemigos. Él te bendecirá en todo lo que hagas. Tú prestarás a muchas naciones y no tendrás necesidad de pedir prestado a ellas. Serás cabeza y no serás cola. Siempre estarás encima y nunca estarás abajo. Pero a la hora de cumplir la voluntad de Dios encontramos un problemita. Y ese problemita es: ¿quién puede obedecer todos los mandamientos todo el tiempo? ¿Quién puede? Nadie. Algunos estudiosos de la Biblia identifican 613 mandamientos en la ley judía. Significa que si toda mi vida cumplí 612 mandamientos y fallé en uno, entonces no solamente recibo la bendición de Dios, sino recibo maldición. Aquí no hay punto intermedio. ¿Quieres la bendición de Dios? Obedece. ¿Quieres la maldición? Desobedece. La elección es tuya, la elección es mía. Por eso la ley nos coloca en dos posiciones: una de bendición por cumplir a la perfección, o de maldición por no cumplir a la perfección. Y reitero, si no cumples uno de los 613, entonces tu vida empieza a apestar a zorrillo. Que por cierto, no sé si a ustedes les da un feíto olor. Se me hace que hay gente que huele a zorrillo, como Legos, que lo saludé esta mañana. Decía yo, pues ¿de dónde? De no obedecer la ley. Ahora, yo estoy seguro que todos hemos pecado. Todos nos hemos quedado cortos de la meta que Dios estableció porque tenemos una naturaleza pecadora. Los güeros del norte, los americanos, ellos describen un buen negocio en términos de ganar, ganar. Cuando gana el proveedor y gana la empresa y gana el consumidor, dicen, este negocio es ganar, ganar. Pero cuando se trata de recibir bendición, si nosotros decidimos cumplir la ley a la perfección, ese negocio es perder, perder. ¿Sabes por qué es perder, perder? Porque nadie es capaz de cumplir todos los mandamientos todo el tiempo. Y de acuerdo a la ley, si pecamos una vez, estamos bajo maldición. Por eso empecé diciendo, nosotros tenemos que tener un cambio en nuestra manera de ver la ley. La ley está vigente. La ley se debe cumplir todas las veces. Conocimos por ahí a una pastora que íbamos manejando, se pone el semáforo en amarillo y entonces dice, pásate el rojo, yo te lo pago. Una pastora. ¿Cómo que yo te disparo la multa? O sea, no respetamos la ley. ¿Cuántos de ustedes han visto automóviles estacionados bajo un letrerote enorme que dice no estacionarse? Y ahí está estacionado. ¿Por qué? Porque tenemos una percepción, un concepto distinto de lo que Dios quiere que tengamos. Y bueno, regresando al pueblo de Israel, en poco tiempo iban a cruzar ese umbral, esa puerta de entrada a la tierra prometida que es Canaán. Y para poder cruzar el río Jordán y llegar a la tierra prometida y al descanso, tú y yo debemos reconocer que Jesús cambió todo, incluyendo la cuestión de las leyes. Voy a tratar de explicar este pensamiento. La tierra prometida representa bendición y la podemos poseer porque Jesús canceló el poder del pecado. Eso fue una de las grandes cosas que Jesús hizo en la cruz. Canceló
el poder del pecado. El pastor Goma atinadamente citaba que el acta de declaración de todos los pecados que cometimos fue clavado a la cruz. ¿Sí? Y entonces, de otra manera, el pecado nos iba a mantener separados de la bendición. Y esta propuesta sí es ganar, ganar. Cuando nosotros creemos en Cristo como el Hijo de Dios, el Salvador de cada uno de nosotros, en ese momento la gracia de Dios viene y cubre las fallas que nosotros cometimos por no haber podido mantenernos sin pecar. Y en cuanto al pecado, existen dos verdades que operan al mismo tiempo. Jesús abolió el poder del pecado y anuló la separación que había con la bendición, pero al mismo tiempo, todo pecado tiene, di conmigo, consecuencias. Tu pecado tiene consecuencias. Te doy un ejemplo. Son las 3 de la mañana y el perro del vecino no ha dejado de ladrar desde las 10 de la noche. Acto seguido, sacas la escopeta que heredaste de tu suegro con la que te amenazaba cuando tú pretendías a su hija. ¿A cuántos varones tuvimos un suegro que nos sacaba la 30-30? Pues yo sí. Ay, ¿ya se te olvidó, mujer? Miren, ustedes no están pasando eso ni yo para platicarles qué gano yo con decir una mentira, ¿verdad? A las 10 de la noche en punto bajaba mi suegro en pijama porque iba a la cocina porque le daba sed. Lo que nunca viste es que atrás traía la escopeta. Era hora de despedirse. Por eso, el perro ha estado ladrando tantas horas. Ahora sacas la escopeta y con amor cristiano le llenas con plomo la panza a tu vecino. ¿De quién es el perro? Del vecino. Y cuando escuchas el silencio de la muerte, le pides perdón a Dios. En ese momento reflexionas lo que estamos aprendiendo y dices, no tengo por qué temer. El Señor ya quitó el poder del pecado. Efectivamente, el Señor ya quitó el poder del pecado, pero de cualquier manera va a haber consecuencias. Vas a tener que enfrentar a la viuda, vas a tener que irnos con la autoridad y lo más probable es que llegues a llegar a la cárcel. ¿Significa que Dios no tiene poder sobre el pecado? No, sí lo tiene, pero también significa que hay consecuencias por el pecado. Y en este drama que estamos hablando, hay una buena noticia. Para pagar por nuestras malas acciones, Jesús hizo provisión. A esto la Biblia le llama gracia. Por eso no podemos vivir sin la gracia, como tampoco podemos vivir sin la ley. Y para cruzar el río Jordán y poseer esa tierra prometida, necesitamos entender y sobre todo experimentar lo que es la gracia de Dios. Pero para poderlo hacer, primero tenemos que considerar la ley y Moisés. Después que Israel y los israelitas completaron la construcción del tabernáculo de reunión, llegó la hora de enviar exploradores a la tierra prometida. Y eso lo leemos en Números capítulo 3. El Señor le dijo a Moisés, envía hombres a explorar la tierra de Canaán, la tierra que les daré a los israelitas. Envía a un jefe de cada una de las 12 tribus de sus antepasados. Hay que tener presente que Moisés y todos los israelitas adultos que salieron de Egipto no entraron en la tierra prometida. Y uno se tiene que preguntar, ¿y por qué no entraron? La respuesta es, número 1, porque murieron, y número 2, porque no tuvieron fe, porque desconfiaron de Dios y desobedecieron a Dios.
Y todas las 2 millones de personas que salieron de Egipto solamente pudieron entrar en Canaán Caleb, Josué y todos los menores de 20 años para abajo. De manera que, echándole así un vistazo por las edades que algunos pudieran tener, todos los que estamos aquí, no llegamos a Canaán. Moisés y el pueblo se quedaron cortos de Canaán. Que por cierto, esta es la definición de pecado: quedar corto del blanco o del objetivo de Dios, que es la ley. La ley dice que trabajemos 6 días. En 6 días, dice el Señor, harás toda tu obra, mas el 7º día será de descanso. ¿Por qué? Porque Dios hizo la creación en 6 días y santificó el día 7º, y en ese día el Señor descansó. Por eso nos reunimos nosotros hoy, porque reconocemos que la ley sigue vigente y es indispensable que nosotros cumplamos, y aquí estamos el primer día de la semana. Yo espero que hayamos trabajado los otros 6 días de la semana. Si no creían en Dios, si rompían uno de los mandamientos, no iban a alcanzar ese futuro que anhelaban y por el cual estuvieron trabajando durante cientos de años, todo el tiempo que estuvieron en Egipto. Ellos añoraban salir de ahí. Y por eso, cuando se une la fe y la gracia, se abre la puerta de la tierra prometida, y nosotros debemos tener 2 virtudes. Si los hebreos hubieran creído en Dios, en un corto tiempo hubieran llegado a Canaán. Alguien ha estimado que el viaje a pie de Egipto a Canaán hubiera tomado no más de 3 semanas. ¿Cuánto tiempo estuvieron en el desierto? 40 años. Ellos no conocían el Waze. Decía el pastor que el Waze es la guía del Espíritu Santo. No la conocieron. Este era el plan original de Dios, que llegaran, que se introdujera el pueblo a la tierra prometida. Pero como no pudieron creer ni obedecer a Dios, ellos murieron en el desierto. Y nosotros necesitamos creer en Dios, pero también necesitamos de su gracia, porque sin ella el pecado nos descalifica de la bendición. Al quedar cubiertos por la gracia, nosotros seguimos llevando a casa el beneficio de las bendiciones de Dios. Gracia no significa que tenemos licencia o derecho para pecar, es todo lo contrario. La gracia es lo que previene que nosotros pecamos. Por eso Dios nos dio de su gracia cuando lo que merecemos es castigo y maldición. Y la máxima expresión de la gracia de Dios es el perdón y la salvación. El Padre dio a su Hijo Jesucristo para que ni tú ni yo nos perdiéramos, porque su intención siempre ha sido el darnos a nosotros vida eterna. Vamos a hablar brevemente sobre la geografía. En Cades, una ciudad, Dios instruye a Moisés que le hablara a la roca para que de ahí brotara agua. Hubo momentos muy críticos para el pueblo de Israel en esa travesía. Y uno de los problemas más serios en el desierto, como ustedes pueden imaginar, es la falta de agua. Pero este es el lugar donde estaban, allí en un círculo. Esa es la ciudad de Cades. Pero Moisés desobedeció al Señor, y en vez de hablarle a la roca, le pegó a la roca con su cayado, y además lo golpeó 2 veces. Dios le dijo a Moisés, primero Moisés le dice al Señor: Señor, no tenemos agua. Y Dios le dice: háblale a la roca y yo voy a hacer que fluya agua. Y entonces Moisés fue y se paró en la roca de Horeb. Pero dice la Biblia que tomó su cayado
y golpeó 2 veces la roca y además les dijo a los judíos de qué se iban a morir. Esa parte tampoco le dijo Dios que se las dijera. Entonces, el agua que salió de la roca salió porque Dios dio la instrucción, pero Moisés perdió la oportunidad de introducir al pueblo a la tierra prometida. Imagínense todos esos años de dolor, de sufrimiento, todos esos años soñando entrar a la tierra prometida, una tierra que fluye leche y miel. Pues no pudo entrar porque falló en una cosa que Dios le dijo: háblale, no golpéale. Son 2 palabras bien diferentes. Enseguida Moisés levantó su mano, golpeó la roca 2 veces con la vara y el agua brotó a chorros. Así que toda la comunidad y sus animales bebieron hasta saciarse. Sin embargo, el Señor le dijo a Moisés y a Aarón: puesto que ustedes 2 no confiaron lo suficientemente en mí, porque no creyeron en mí para demostrar mi santidad a los israelitas, ustedes no los llevarán a la tierra que les doy. Ni Aarón ni Moisés, que eran los 2 líderes del pueblo de Israel. Cuántas experiencias maravillosas Moisés vivió con el Señor. Por eso Moisés siempre estará relacionado con la respuesta a la ley. Se habla de la ley de Moisés. Pues hoy aprendimos que también tenemos que asociar la respuesta de Moisés a la ley. ¿Él obedeció toda la ley? No. Y vemos con claridad que no podemos entrar a la tierra prometida por medio de la obediencia a la ley, porque somos humanos, porque tenemos una naturaleza pecadora, porque nadie puede obedecer a Dios todo el tiempo, toda su vida. De manera que la muerte de Moisés en el desierto representa la necesidad que todos tenemos de la gracia de Dios. Déjame decirte que perdón no es decirle a Dios: hazte de la vista gorda y haz como que no viste lo que hice. Eso no es perdón. Dios dice una cosa y Él no se va a desdecir. Háblale a la roca. El otro le pegó a la roca. Si Él hubiera hablado a la roca solamente, ¿qué hubiera recibido Moisés? Bendición. Le pegó, se salió de los mandamientos. ¿Qué le toca? Maldición. ¿Que no hay una tercera opción? No. Es una o la otra. Es imposible cumplir la ley de Dios. Y la persona que lo intente va a descubrir que a alguien que intenta cumplir la ley se va a morir. Eso les pasaba a esos judaizantes, a esos doctores de la ley, a esos escribas y fariseos. Dice la Biblia que diezmaban el eneldo, que nunca sé qué es, pero entiendo yo que es como una especie. Hagan de cuenta que van a la tienda, al súper, y se traen 2 kilos de lenteja. Y entonces un buen judío agarraba la lenteja, la ponía ahí, quién sabe de dónde, ¿no? En la mesa, y entonces empezaba a contar el número de lentejas. Y del número total de lentejas decía, ¿cuál es el 10%? Tal. Y entonces contaba el 10% y ese lo llevaba al templo. Aquí está mi ofrenda. Los que viven de esa manera, intentando ganarse la salvación a través de las obras, van a morir, porque no se puede. Moisés hizo muchas cosas buenas, pero cometió una falta que le costó entrar a la tierra prometida. Por el otro lado, Josué es la mano derecha de Moisés y él es un cuadro que habla de la gracia de Dios. ¿Acaso Josué es mejor que Moisés? No. Pero Dios lo escogió. ¿Saben por qué? Por su gracia. Si hoy tú y yo estamos vivos es por la gracia de Dios. Porque ya nos hubiera aniquilado a todos por el hecho de que hemos pecado
Y algunos le han dado rienda suelta al pecado. Bastante. No les digo que me pasé quinto de primaria viendo la pared. ¿Qué era lo que hacía yo de alumno? Desobedecer. Ahí es cuando yo me gané el nombre de Gómez. Gómez al pizarrón. Gómez no trajo la tarea. Gómez no copies. Y ya después de varios Gómez, Gómez a la dirección. Y ahí va. Y nunca hallé la gracia de Dios. Por eso yo estoy peleado con las directoras. Espero que no haya directores aquí de escuela. ¿Hay algún director de la escuela para que nos echemos un mano a mano al final? Un round. Leemos lo que dice la Escritura. Después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, el Señor habló a Josué, hijo de Nun, y ayudante de Moisés, y le dijo: mi siervo Moisés ha muerto, por lo tanto ha llegado el momento de que guíes a este pueblo, a los israelitas, a cruzar el río Jordán y a entrar en la tierra que te doy. Te prometo a ti lo mismo que le prometí a Moisés. Donde quiera que pongan los pies los israelitas, estarán pisando la tierra que les he dado. ¿Qué es el mensaje detrás de este texto bíblico? Que la fidelidad del Señor es grande y que sus misericordias son nuevas cada mañana. Moisés ya se murió, ahora viene Josué. Dios no se va a detener por ninguno de nosotros, ¿eh? Hay quienes no le quieren servir al Señor. Y Dios dice: si no quieres servir, está bien, yo levanto otro. ¿A quién? Al que yo quiera. Y le extendió la gracia a Josué. Por eso aquí hay algo importante. En ese pasaje de Josué que hemos leído, desprendemos un principio del reino de Dios. Hasta que muere lo viejo en nosotros, estaremos listos para entrar en la tierra prometida y disfrutar el descanso del Señor. Hay personas que yo conozco que andan acarreando un pasado tan pesado. Y si tú eres de esos, déjame decirte que ¿para qué lo cargas? Si lo puedes dejar en las manos de Cristo, que Él lo lleve. Dios te quiere dar lo nuevo, pero andas cargando al viejo. Digo, lo viejo. Tira al viejo, esas cosas viejas que tienes en la vida, para que entonces el Señor te pueda dar de lo nuevo. Dice más adelante en el libro de Josué: entonces los israelitas salieron del campamento para cruzar el Jordán, y los sacerdotes que llevaban el arca del pacto iban delante de ellos. Esta era la temporada de cosecha. Cosecha es sinónimo de trabajo. Este era el tiempo donde había trabajo y el Jordán desbordaba su cauce. Pero cuando los pies de los sacerdotes que llevaban el arca tocaron el agua a la orilla del río, el agua que venía río arriba dejó de fluir y comenzó a amontonarse en una gran distancia de allí, a la altura de una ciudad llamada Adán. Es importante en este pasaje advertir los nombres y el significado de las palabras. La ciudad de Adán, que significa hombre, que está cerca de Zaratén, que significa angustia, y el agua que estaba en el río abajo desembocaba en el mar, ¿qué? En el mar muerto o mar salado, hasta que el lecho del río quedó seco, y después todo el pueblo cruzó cerca de la ciudad de Jericó. Mientras tanto, los sacerdotes que llevaban el arca del pacto del Señor se quedaron parados en la tierra seca, en medio del lecho, mientras el pueblo pasaba entre ellos. Los sacerdotes esperaron ahí hasta que toda la nación de Israel terminó de cruzar el Jordán por tierra seca. El mismo milagro de Moisés con el mar rojo, ahora con Josué, Dios lo repite en el río Jordán. Y el pueblo cruzó el río Jordán en la época de cosecha, en un tiempo de transición, porque cuando se cosecha quiere decir que ya se sembró. Este es una de las partes del plano que nos
va guiando a través del desierto hasta Canaán. Si vemos las estaciones, está la primavera, luego está el verano, otoño e invierno. Y es justamente en esa transición entre el verano y el otoño cuando viene el tiempo de la cosecha. Y esto iba a suceder por primera vez en cientos de años cuando ellos cruzaran del otro lado del río Jordán. Quiero que me prestes toda tu atención, porque en este cuadro que voy a presentar aquí, de alguna manera se resume lo que estoy tratando de decir. Y más que lo que yo estoy tratando de decir, lo que Dios quiere que tú entiendas. Mira, este es el mapa del asunto. Entonces, ¿tú alcanzas a leer los nombres? Porque yo no tampoco. Aquí está Adán. Y del otro lado está Zaratán. A veces, no sé si se han puesto a pensar por qué Dios ponía los nombres si nosotros ni conocemos por allá. Es que tiene una razón. Si este es el eje, el río Jordán, que es esta línea azul que ves aquí, si este es el eje, hacia el este está el desierto, que es sinónimo del pecado. Y del otro lado, hacia el oeste, está la tierra prometida, la tierra de la gracia. El agua se cortó en Adán, de manera que Cristo cortó el pecado ahí en la ciudad de Adán. Pero después, Cristo cortó el pecado antes de llegar a la muerte. Y el paso que falta es este, que tú, ya me atoré, que tú y que yo demos el paso de cruzar del pecado a la tierra prometida. Dejar atrás la vida que llevamos para vivir la vida en Cristo. En medio está el río Jordán. Ay, pastor, me da miedo. Pues dale. Nadie puede dar este paso por ti. Si tú no das este paso, te quedas en el este. ¿Te quedas dónde? En el pecado. Y lo que el Señor nos quiere enseñar es que dejemos atrás el pecado, que caminemos hacia adelante a donde está la gracia de Dios, pero tú y yo tenemos que tocar esto en nuestras cuerdas más sensibles. Fíjate que la palabra Jordán significa descender, qué casualidad. Y el río Jordán desciende o corre hacia abajo hasta llegar al mar muerto. El río Jordán nos separa de la tierra prometida, es lo que nos separa de las promesas de Dios. Pinta en tu imaginación una raya. Aquí está el río Jordán. Yo estoy acá viviendo el pecado y viviendo en muchos sufrimientos y muchos dolores y muchas penas y demás. Si yo estoy dispuesto a dar ese paso, del otro lado voy a encontrar todas las bendiciones que Dios me quiere dar. Las has leído en la Biblia, las has oído predicadas, pero no las has creído. Y entonces dices, mejor me quedo donde estoy. ¿Cómo? Sí, esa es la naturaleza del hombre. Cuando los sacerdotes cargaron el arca del pacto y cruzaron el río Jordán, el agua se empezó a amontonar, dice la Biblia como leímos, se acumuló como si fuera una presa, y esto ocurrió en la ciudad de Adán. Y este cuadro representa el poder del pecado que fue derrotado desde la ciudad de Adán y de la persona de Adán hasta el mar muerto. Esa zona quedó ahora segura para nosotros. Y recuerda que el pecado entró al mundo a través de Adán. Y por su pecado ahora todos nosotros pecamos, por lo tanto morimos. Dice Pablo a los romanos, cuando Adán pecó, él pecó. El pecado entró en el mundo y el pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos, porque ¿qué? Todos pecaron. Mira, toma un bebecito de 2 días de nacido, vele en su carita, huele todavía a nuevo, bueno, si lo han bañado y cambiado.
¿Tú creerías que ese bebé es pecador? No, pastor, pues es un bebé. La naturaleza de pecado pasó de Adán a sus hijos, a sus hijos, a sus hijos, hasta que llegamos nosotros. Dice que Adán y Eva fueron hechos a la imagen y semejanza de Dios. Pero nosotros hemos hechos, y también lo dice la Biblia en el libro de Génesis, fuimos hechos ahora a la semejanza de Adán. Por esto todos nacimos pecadores. Y explica por qué Jesús no podía nacer de un hombre. Jesús desciende directamente de Dios, fue concebido por el Espíritu Santo y utilizó solamente a María como vaso. Por lo tanto, nació Jesús sin pecado, como le ocurrió a Adán en su origen. Por eso también de Jesús, dice la Biblia, es el segundo Adán. Jesús nunca pecó, sin embargo, Él murió como pecador. ¿Y por qué lo hizo? Porque era la única manera de eliminar el poder del pecado que nos estaba separando de Dios y de la tierra prometida. Dice Pablo a los Romanos, así es, un solo pecado de Adán trae condenación para todos, pero un solo acto de justicia de Cristo trae una relación correcta con Dios y vida nueva para todos. Si me ayudan atrás. Algo fenomenal, algo maravilloso. La vida y la muerte de Jesús nos justificó. Significa que al creer en Cristo, Dios nos ve tan rectos y tan justos como Cristo. Y esta condición no la podemos ganar. No hay obra u obras que hagamos nosotros que nos puedan ganar la salvación. Esto es un regalo de gracia. Todos nacimos torcidos y es imposible que ahora una persona torcida se haga justa y recta. Uno torcido no se puede autoenderezar, es imposible. Por eso la justificación establece a una persona justa porque creyó en Cristo, porque confesó su pecado y porque Dios la perdonó. Dios el Padre, Él es el juez y declara a la persona justa porque Cristo tomó su lugar en la cruz, dado que nosotros no pudimos cumplir con la ley. Y la persona que quiere, que piensa que si se porta bien en la tierra se va derechito al cielo, le tengo una pésima noticia. La persona que se porta bien y no cree en Cristo se va derechito al mar muerto. Quitémosle lo del mar. Eso es muerte. Se va al infierno. O nos vamos al cielo o nos vamos al infierno. O hay bendición o hay maldición. Pero no hay un término medio. O estás del lado este del desierto y estás en el pecado, o cruzas el Jordán, que es una figura de la sangre de Cristo, y ahora vives del lado de la bendición. Mira, podemos hacer nuestro mejor esfuerzo por vivir siendo buenos, pero a menos que nosotros creamos en Cristo, nunca lo vamos a ver en su presencia. Y esto es lo importante, que cuando creímos en Cristo, Dios nos perdonó, hundió para siempre nuestro pecado en ese mal del olvido que dice Miqueas, y por eso el Señor olvida cada pecado que ha sido confesado y perdonado. En la cruz Jesús cortó el poder del pecado en 3 puntos: en la ciudad de Adán, en la persona de Adán y en el mar muerto. Y además Cristo murió por todo el pecado de la humanidad, el pecado pasado, el pecado
presente y el pecado futuro. De manera que ahora el pecado ya no nos puede separar de Dios. ¿Recuerdan esas líneas de Pablo que escribe? ¿Quién nos separará del amor de Dios? Y empieza a enumerar. Ni lo alto, ni lo profundo, ni una cosa, ni la otra. Nada me puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pastor, ni mis pecados, ni tus pecados. Cuando estos han sido reconocidos, han sido puestos a los pies de Cristo, entonces recibiste de la gracia de Dios y ahora ya no vives en pecado, sino que ahora vives en bendición. Dios ya perdonó tus pecados pasados, presentes, y lo más asombroso, también los futuros. Esos también ya los perdonó el Señor. Y también debes aceptar su perdón. No sé si te acuerdas, en una ocasión Pedro tuvo una visión, porque Pedro era un hombre que había crecido en la cultura hebrea, había crecido bajo la ley y le enseñaron que no comiera animales que tuvieran la pezuña hendida, como los cerdos. Y Dios, queriendo cambiar la manera como se ve la ley, le dio una visión, y en esa visión se abrió una sábana, y en esa sábana estaban todos los animales inmundos para el hebreo: los puercos, los búhos, algunos de los animales que se arrastran, algunos animales marinos. Y el Señor le dijo a Pedro: come de todo. Y este hombre no le dijo al Señor: pero no son inmundos. Eso dijo Moisés. Y el Señor le dijo: lo que Dios limpió, tú no lo llames inmundo. Dios ya te perdonó. Ahora perdona a tu esposo, perdona a tu esposa. ¿Por qué sigues arrastrando del pasado? Esto nunca lo voy a olvidar. Esto no lo puedo perdonar, pastor. Pues entonces quédate del lado del desierto. Si Cristo te perdonó todos tus pecados, ¿tú por qué no vas a perdonar a los que te ofendieron? ¿O acaso tú no has ofendido a nadie? Hay una cosa que podemos hacer esta hora, y con eso quiero terminar. Yo te quiero invitar en esta hora a que tú reconozcas delante de Dios que tienes una naturaleza pecadora. Para algunas va a ser como ves el espejo y reconocer que tienes 60 años. Deja de usar cremas. Tienes 60, te ves como de 60. Vete al espejo y reconoce tu naturaleza pecadora. La segunda cosa es que tú aceptes que pecas todos los días. Que admitas que no puedes cumplir con todos los 613 mandamientos que están en la Biblia. Y lo que quiere el Señor más que nada en este día es que tú llegues a tu punto de quiebre y le digas, como alguna vez le dijo Pablo: no puedo, Señor. Romanos 7. Pablo decía: Señor, las cosas que quiero hacer, esas no hago. Las cosas que no quiero hacer, esas son las que hago. Y esto me atormenta. Y Pablo dice: pero ya sé, Señor, cuál es el problema. El problema es el pecado que está en mí. Y luego hace una pregunta: ¿quién me va a librar de esta cosa espantosa del pecado? Y Dios le habla con toda claridad y le dice: mira, Pablo, bástate mi gracia. Bástate mi gracia, bástate mi favor. Porque en tu debilidad tú vas a experimentar mi fortaleza. Tú no has conocido poder porque has sido
Quizá un hombre con el cuello alzado, creyendo que lo sabes todo, creyéndote muy bueno, creyéndote que cumples con la ley. ¿Te consideras un buen cristiano? Mira, hasta que no reconozcas tus pecados y caigas como Pablo cayó en ese punto de quiebre, entonces vas a conocer lo que es la gracia de Dios. Y cuando tú recibes su gracia, viene con un enorme paquete de bendiciones. La decisión es tuya, la decisión es mía. Yo quiero invitar a aquellas personas que tienen ese reconocimiento, que saben que son pecadores y hoy se quieren arrepentir y clamar al Señor por su gracia, que se pongan de pie. Yo quiero orar por ustedes. Necesito que me ayudes físicamente. Si tú quieres, tienes la libertad, yo te quiero pedir que te pongas de rodillas. Señor, delante de ti he llegado a ese punto de quiebre donde no puedo cumplir lo que tú quieres que yo cumpla. Tú sabes cuánto he intentado, Señor, poderte agradar en todo, pero fallo una y otra vez. Yo no quiero quedarme, Señor, del lado del desierto. Yo quiero cruzar ese río para disfrutar de tus bendiciones, pero necesito tu perdón. Necesito que extiendas tu gracia sobre mi vida. Señor, sin ti yo no puedo. Sin ti mi vida no tiene sentido ni propósito. Me declaro culpable. Pero con el corazón abierto para recibir tu perdón, tu aceptación y sobre todo tu gracia. Señor Jesús, derrama tu sangre por nosotros. Ven ahora de una manera sobrenatural a cada corazón, Señor, abierto, sincero, que te ha dicho desde el fondo de su alma que no puede seguir así, que tiene que haber un cambio completo en su vida. Señor, queremos vivir cubiertos siempre de tu sangre, de tal manera que cuando el Padre nos vea a nosotros, vea a Cristo y no a mí. Gracias porque me has justificado, me has hecho justo. Y yo sé que no soy justo. Pero si soy justo es porque tu justicia me cubre. Tu rectitud, Jesús, me cubre. Y por eso es que me puedo acercar a ti confiadamente ante el trono de la gracia para recibir misericordia. Señor, depositamos nuestras vidas en tus manos. Reconocemos nuestra naturaleza de pecado y también reconocemos que necesitamos de tu gracia abundante todos los días, a todas horas. Gracias por la ley, Señor, porque aprendemos que no somos nosotros capaces de cumplirla.
Gracias por el plan perfecto, trazado desde antes de la fundación del mundo. Porque a ti no te tomó por sorpresa el pecado. Tú ya tenías el plan, ya tenías la solución. Gracias, Jesucristo, por la obediencia al Padre. Gracias, Espíritu Santo, por aplicar la obra de Cristo en mi vida, en la vida de cada uno de nosotros. Por eso ahora al levantarnos, al ponernos de pie, lo hacemos en reconocimiento de que nuestros pecados pasados, presentes y futuros han sido ya perdonados, que somos una nueva criatura en Cristo, que ahora nosotros somos otras personas completamente diferentes y que este día sea un parteaguas que defina nuestra vida hacia el futuro. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias. Dios los bendiga. Antes de que nos despidamos, me gustaría hacer una última oración. Qué viejitos estamos, ¿eh? Escucho que a varios les costó trabajo levantarse. Mientras nuestro pastor estaba dando el mensaje y ahorita estaba orando, Dios puso algo en mi corazón. Extendamos la misericordia y la gracia de Dios a las personas que están a nuestro alrededor. Quizás muchos de nosotros somos de mecha corta. Quizás muchos de nosotros se nos nubla que a lo mejor las personas que están a nuestro alrededor están pasando por un momento difícil y con mucha facilidad emitimos un juicio. Dios no hace eso con nosotros. Dios nos tiene misericordia con lo que vamos a escuchar. Dios nos tiene mucha paciencia. Y quizás parte de la condición en la que hoy nos encontramos es porque nosotros no hemos sembrado misericordia y amor en la gente que está a nuestro alrededor. Y Dios quiere que lo hagamos. Así como hoy recibimos de parte de Dios ese perdón, esa segunda oportunidad, esa misericordia, tenemos que extenderla a la gente que está a nuestro alrededor. En tu escuela, en tu trabajo, en tu iglesia, en tu casa. Y necesitamos hacerlo. Entonces, en una señal, si estás de acuerdo conmigo de que lo vamos a hacer, a mí me gustaría que le des la mano al que tienes al lado, como una señal de decir, yo voy a extender esa gracia de amor a todas las personas que están a mi alrededor. Dale la mano. Si estás solito, pues ahí pégate con alguien. Dale la mano y juntos vamos a orar y vamos a hacer esta oración. Incline su rostro y yo los invito a que cada quien con sus propias palabras diga, Padre, yo quiero extender tu amor y tu misericordia a las personas que están a mi alrededor. Señor, gracias por este increíble y precioso mensaje que tú nos has mandado el día de hoy. Gracias porque en tu infinito amor hoy hemos recibido de ti ese perdón y esa misericordia. Y hoy queremos hacer exactamente lo mismo que tú has hecho con nosotros, con las personas que están a nuestro alrededor. Señor, perdónanos porque no hemos sido quizás tolerantes. Perdónanos porque hemos emitido juicios. Perdónanos porque nos hemos equivocado. Y yo quiero, Señor, ser un reflejo de tu amor, un reflejo de tu misericordia, un reflejo de tu paciencia. Yo te pido que cada uno de nosotros aprendamos a abrazar a las personas, a pesar de que no nos caigan bien, a pesar de que lo que escuchamos no nos agrada. Señor, queremos de verdad ser un reflejo de tu amor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dale un fuertísimo aplauso al Señor. Gracias a Dios por este increíble tiempo. Muy bien.